No sé cuánto tiempo tengo antes de que me encuentre otra vez, así que voy a contarlo todo. Si estás escuchando esto, o leyéndolo, o si la voz que oyes te dice que lo estás imaginando, presta atención. Sé que suena absurdo, pero cuando empiece a ocurrirte, vas a entenderlo sin necesitar pruebas. Y ojalá este relato te sirva para mantenerte. Tú. ¿Alguna vez te escribiste a ti mismo sin querer? Un borrador, una nota rápida. Algo inocente. Pero esto no es eso. No hablo de accidentes. Hablo de despertar un día y ver un mensaje en tu teléfono enviado por tu propio número, con tu foto, tu registro, tu identidad digital perfecta, y no recordar haberlo enviado. No reenviado, no manipulado, no clon SIM. Tú escribiéndote algo que no recuerdas, pero suena exactamente como tú lo habrías escrito si tuvieras miedo, o si quisieras que alguien confiara en ti. La primera vez pasó a medianoche. Yo estaba en la cocina, cortando lo que quedaba de pan de la cena, pensando en dormir, y vibró mi teléfono. Una vibración breve, común, insignificante. Me asomé. Un mensaje nuevo. Mi número. Mis datos. Como si lo hubiera enviado yo, pero no lo hice. Contesta rápido. Eso decía. Sin coma, sin mayúsculas, casi informal, como cuando mandas algo deprisa entre mordiscos de comida. Esa familiaridad fue lo peor. No parecía una amenaza, parecía una costumbre. La mía. Me quedé quieto unos segundos. Pensé en spoofing, pensé en estafas, pensé en IA, pensé en bromistas, pensé en todo lo lógico. Porque lo ilógico apenas empezaba a empujar desde abajo del mundo. Luego entró un buzón de voz de 52 segundos. Lo escuché. Primero ruido, como estática vieja, televisión analógica buscando señal a las 3 de la mañana. Luego respiración. La mía. La reconozco porque cuando hablo en voz baja trago saliva antes de terminar las consonantes fuertes. Aquel audio lo hacía igual. Entonces sonó mi voz. No abras ninguna puerta. Así, seca. Luego dijo mi nombre, exactamente como lo digo cuando quiero que alguien me mire. Después mencioné una fecha que aún no llega, dentro de semanas. Y en el último susurro, casi inaudible. Ya están adentro. Y ahí algo en mí rompió. Como cuando encuentras una foto tuya sonriendo en un lugar donde sabes que nunca estuviste. Una fractura suave, tibia, silenciosa. Después de ese mensaje, el microondas se encendió solo. 10 segundos. La lámpara del comedor comenzó a parpadear no como si fallara, sino como si alguien tocara el filamento con 2 dedos desde dentro. Fui hacia la ventana. Todo apagado afuera. Absoluta oscuridad. Solo mi casa iluminada. No lo sentí como suerte. Lo sentí como señalización. Me apuntaban. Intenté salir. La cerradura no se movió. No estaba rota. Solo, no quería obedecer. Y entonces lo vi en la pantalla negra del televisor. Mi espalda. Mi cuello. Y detrás de mí, otra sombra quieta. Cuando giré, no había nadie. Solo la puerta del sótano abierta, como un agujero que sentía hambre. El teléfono vibró otra vez. Otro buzón. Dije, o algo que parecía decirlo. Si bajas, no vuelves. Quédate donde estás. Y en ese momento aprendí la primera regla. Cuando algo usa tu voz para advertirte, no sabes si trata de salvarte o de encerrarte. Eso es crucial. Nunca confíes en la versión que suena más calmada. La calma puede ser una trampa pulida. Llamé a la compañía telefónica. No había registro de nada. Ni entrada, ni salida. Para ellos yo no había recibido ni enviado nada. La chica de soporte dijo, todo está normal. Y esa palabra ya no sirve. Normal es la palabra que tapa los monstruos. Dormí casi nada. O quizá no dormí, no recuerdo. Me desperté sintiendo que había estado escuchando toda la noche aunque no recordaba sonidos. En la mañana, otro mensaje. No obedeciste. Ahora viene el intercambio. La pantalla seguía mostrando mi número. Eso fue el inicio. A partir de ahí, cada hora exacta, recibí buzones. Al principio cortos. Después más largos. Cada uno sonaba más. Afinado. Afinaban mi tono, mis pausas, mi respiración. Es aterrador darte cuenta de que hay alguien aprendiendo a ser tú,
mejor que tú. Si te pasa, aprende esto pronto. No eres un cuerpo, eres un patrón. Si te imitan el patrón, te reemplazan. Ese día cubrí espejos, cubrí pantallas, apagué el monitor del ordenador, quité el cristal del horno. Si ves tu reflejo moverse un microsegundo después que tú, no te dará tiempo de explicarlo. Mejor evitar. Regla 2. Cuando notes que la casa te mira, quítale los ojos. A las 4 de la madrugada la voz dijo: no cubras los ojos de la casa. Demasiado tarde. Ya lo había hecho. Y juro que la toalla sobre el espejo se movió hacia adentro, como succionada. A las 5, no pienses tu nombre. Eso fue peor, porque cuando alguien te dice que no pienses tu nombre, ¿qué hace tu mente? Exacto. Y ahí entendí otra regla. Tu nombre es una llave. No lo gires si no hace falta. Justo entonces un caso me llegó por WhatsApp. No me preguntes cómo llegó, no tengo memoria clara, solo apareció en mi galería de audios. Era de una mujer en Chile. Su hijo había dicho su nombre al espejo mientras jugaba, y su reflejo tardó medio segundo en abrir la boca. El niño se quedó mudo 2 días. Cuando habló de nuevo, lo hizo con la voz de su madre primero, luego la suya. Ese audio estaba en mi teléfono. Nunca lo descargué. A las 6, mi voz dijo: están en el cableado. Y la casa dejó de hacer ruido de casa. Solo un zumbido uniforme, como si la electricidad esperara mi parpadeo para imitarlo. Allí aprendí la tercera regla: rompe tu ritmo antes de que otro lo aprenda. Moví la mesa. Moví la cama. Puse la silla contra la pared. Comí parado. Caminé torcido. Sentí vergüenza por ser extraño. Pero lo extraño salva. Lo predecible invita. Días después entendí que esto no era mío solamente. No era un delirio aislado ni una pesadilla privada. Era contagioso. O mejor dicho, era un patrón en expansión. Como una infección que no entra por la sangre, sino por el reflejo. Por la costumbre. Por lo que crees que eres. Imitación pura, pero con intención. Los reportes no llegaron como noticias oficiales. No hay comunicados ni advertencias públicas. Esto se mueve como lo que verdaderamente asusta. En susurros, en archivos reenviados, en grabaciones mal cortadas, en pantallas pixeladas y en audios donde la respiración se escucha demasiado cerca del micrófono. Uno de los primeros casos fue un operador del metro. Un tipo común. Turno de mañana. Trabajaba revisando cámaras y anunciando trenes. Aquella mañana no fue a trabajar. Tenía fiebre. Se quedó en casa. Pero su jefe le llamó 3 veces preguntando si estaba bien. Luego 4. Luego 10. A la 11ª llamada, el jefe estaba llorando. Decía: ¿qué eres? ¿Qué hiciste ayer? ¿Qué demonios eres? El operador no entendía nada. Entonces su jefe le mandó un vídeo desde la sala de control, la megafonía del metro, su voz, clara, firme, diciendo: aléjense de las puertas. No todos pasarán hoy. Algunos ya han sido reemplazados. Y no fue un anuncio aislado. Durante más de 10 minutos, su voz, su exacta entonación, su respiración nasal, incluso su ligero seseo, fue dando indicaciones como si supiera el horario, los trenes, y algo más. Mantengan la calma. No miren los reflejos en los vagones. Si ven 2 versiones de alguien, sigan a la que no los mira. Los pasajeros se detuvieron. Algunos huyeron. Otros comenzaron a grabar. En el vídeo se ve a una mujer con el móvil temblando, llorando mientras graba el panel del altavoz. Su llanto no es lo que hiela es que en mitad del mensaje, la voz dice de repente: Marina, deja de grabar. Te estoy viendo. Ella grita. La cámara cae. No se oye un golpe normal, se oye como si el teléfono hubiera sido metido en agua por un segundo y luego levantado. A partir de ese día, la mujer no volvió a subir fotos de su cara. Todas sus publicaciones tienen ventanas cubiertas. Otro de los reportes vino de una estudiante que vivía en planta baja, un pequeño estudio con un altillo falso para guardar cajas. Nunca subía ahí, porque no cabía una persona. No más que una maleta grande. Recibió un audio de WhatsApp. Su número. Su voz. Estaba llorando. Jadeando. Suplicando. No subas,
Por favor no subas, ya está ahí arriba, no le digas tu nombre. Sollozos. Golpes sordos. Un ruido que no parecía humano, como si alguien respirara por dos gargantas a la vez. Ella entró en pánico. No había arriba. Su casa era de un solo piso. Aún así, escuchó pasos arriba de su cabeza. Paso lento, pesado, como arrastrando un segundo cuerpo. Dicen que intentó salir. La cerradura no giró. El picaporte se movía solo, como si alguien del otro lado jugara a abrir sin permiso. Nunca más volvió a usar su nombre real en redes. Ahora firma como nadie. Y nunca mira hacia el techo cuando está sola. En Japón, un hombre retiró dinero en un cajero de madrugada. Todo normal. Cuando terminó, el cajero guardó la sesión. Pero él olvidó su recibo. Volvió por la mañana y le pidió al guardia revisar las cámaras y el registro porque el cajero decía que se había hecho otra operación después de la suya. Él no había vuelto. Revisaron. Y ahí estaba, él. Misma ropa. Mismo andar. Pero el audio, el cajero pedía confirmación de identidad con reconocimiento de voz. El recibo decía otra dirección. Una calle donde él nunca había vivido. Una dirección donde había fallecido un hombre con su mismo nombre hacía 2 años. El guardia, al ver la grabación, dijo, ese no respira igual. El cliente lo negó, hasta que en la cámara se ve su doble darse vuelta hacia la cámara y sonreír, apenas por medio segundo, como si hubiera sabido que alguien lo vería más tarde. El sonido ambiental del vídeo tiene un zumbido constante, y un eco breve cuando el doble dice su nombre. Como si hubiera tardado un segundo en recordarlo. El otro día me explicaron que en un supermercado cadena barata, cámaras viejas, imagen granulada con fecha amarilla en la esquina. Un hombre entra por la puerta automática. Camina hacia las verduras. Habla por teléfono. O eso parece, mueve la boca. 13 segundos después, entra el mismo hombre. Mismo paso. Misma ropa. Pero sin teléfono. Va directo al pasillo de lácteos. No mira a nadie. Camina recto. Los guardias al revisar dijeron que la segunda versión no parpadea en ningún segundo del vídeo. Alguien del personal jura haber oído su voz por el altavoz del supermercado decir: no sigan al que usa los ojos. Sigan al que no necesita. Pero no quedó registro de audio en el sistema. Como si la grabación hubiera sido suprimida o nunca hubiera existido. El cliente original se llevó botellas de leche. El doble no compró nada. Solo salió. Y cuando salió, las puertas automáticas tardaron más en cerrarse, como si algo invisible también hubiera salido detrás. Desde ese día, ese supermercado cambió todos los espejos de seguridad convexos por cartón. El gerente renunció sin explicación. Y eso es solo lo que supe en los primeros días. Desde entonces llegaron más, gente que escucha sus pisadas detrás de sí, pero a destiempo. Gente que recibe una llamada desde su número preguntando dónde estás. Gente que ve su cara en las videollamadas un segundo antes de que la cámara se encienda. Lo que sea que está imitando, no actúa como máquina ni como fantasma. Actúa como alguien que está aprendiendo la coreografía de ser tú. Y cuando domine cada paso, cada tono, cada impulso, no te reemplaza de golpe. Te invita a salir. Y la mayoría acepta sin darse cuenta. Todos tenían lo mismo. Era como un patrón susurrado entre las grietas del mundo. No importaba el país, el idioma, ni la vida que llevaran. Primero venía la advertencia. Siempre la propia voz, como si hubieran grabado algo sin recordarlo. Una voz que parecía querer ayudar, pero no estaba seguro de que fuera la tuya o la de algo que ya había aprendido a parecerte. Después venía la duda. No sobre lo que escuchaste, sino sobre quién fue el primero en actuar. Esa es la parte peligrosa, cuando piensas que tú abriste los ojos, pero tal vez fue otra cosa la que abrió antes y tú llegaste después a ocupar el cuerpo. Luego pasaban cosas pequeñas, casi imperceptibles. Tu reflejo pestañeando un latido tarde. El sonido de tus pasos de regreso cuando tú ya estás quieto. Un tirador de puerta que se queda trabado solo cuando tú quieres comprobarlo. Ese momento donde una puerta parece esperar a que dudes para decidir si abrir o cerrar. Siempre igual. Como si algo te observara para memorizar no solo cómo hablas, sino cómo piensas cuando no estás hablando.
Y entonces te das cuenta. No intentan asustarte. Intentan reemplazar tus decisiones, poco a poco, hasta que ya no distingues cuál pensamiento fue tuyo y cuál fue insertado con tu propio tono mental. Fue así como entendí que hay reglas, o al menos líneas invisibles que, si las cruzas, ya no puedes regresar igual. No me gusta llamarles reglas. Son cosas que descubrí demasiado tarde. Escucha, porque nadie me lo explicó cuando debía. 1. No respondas a tu voz si no recuerdas haber hablado primero. Cuando escuchas tu voz desde otra habitación y tú estás callado, no contestes. Tu reflejo no necesita pedirte confirmación para ser tú. La versión verdadera de ti nunca pregunta, ¿eres tú? Solo actúa. El que pregunta, está probando. Y si respondes, accede sin querer a hablar en primera persona desde un lugar donde tú no estás. Eso abre algo. Algo que no sabes cómo cerrar. 2. Mantente dueño de tu nombre. Tu nombre no es un sonido, es un ancla. Cuando otro lo pronuncia antes que tú, y tú respondes sin pensar, estás diciendo, sí, soy eso, tómalo, úsalo, llévame. Piensa esto. Si alguien dice tu nombre desde el pasillo y tú respondes instintivamente, ¿estás confirmando tu identidad o cediéndola? Tu verdadero yo no necesita afirmación constante. El otro sí. Necesita que tú participes. No les ayudes. Si escuchas tu nombre y tu cuerpo se mueve antes que tu mente, detente. Siente el impulso como un hilo intentando jalar algo dentro de ti. Y no lo sigas. 3. El reflejo no es para comprobarte, es para sustituirte. No busques en los espejos una prueba de que sigues siendo tú. Los espejos, de noche, no son vidrio. Son puertas esperando a ver quién cruza primero. Es normal no reconocerte en una foto vieja. Pero si un día, en el reflejo, ves que tú tardas un instante más en sentirte tú, ese instante no es casualidad. No lo provoques. No lo fuerces. Mirar demasiado tiempo no te da certezas, te desgasta, y ellos esperan a que te canses primero. 4. No repitas tus movimientos como si fueras un archivo. Todo lo que haces igual demasiadas veces se vuelve una ruta. Y toda ruta puede ser recorrida por otra cosa si ya sabe el camino. Dormir del mismo lado. Tomar el mismo vaso. Cerrar la puerta con el mismo giro. Pisadas siempre en el mismo orden. Parece inocente. Pero ahí es donde te copian. En lo pequeño, en lo cotidiano, en lo automático. Si tu casa comienza a reconocer tus costumbres mejor que tú, cambia algo. El patrón predecible no es comodidad. Es invitación. La costumbre es una llave más peligrosa que cualquier puerta abierta. Te parecerá exagerado. O supersticioso. Yo también me reí al principio. Yo también dije qué tontería. Hasta que un día escuché mi risa desde el baño. Y yo no me estaba riendo. Y lo peor no fue oírla. Fue que, por un segundo, sonó más auténtica que la que yo hubiera hecho. Ese fue el instante donde lo comprendí. No te ganan por fuerza. Te ganan por afinación. Por parecerte más a ti que tú mismo. Y la única defensa real que tenemos es recordar que ser humano no es ser perfecto, ni repetible, ni simétrico. Lo que tú llamas errores, dudas, torpeza, es tu refugio. Si alguna vez sientes que tu versión silenciosa te vigila esperando el instante en que actúes como máquina, rompe el ritmo. Duda a propósito. Equivócate. Llega un segundo tarde. Ríe fuera de tiempo. Respira mal. Olvida intencionalmente. Porque la perfección que te imita no te quiere muerto. Te quiere idéntico. Nunca pensé que vería un patrón tan claro, tan perfecto, y aún así tan negado. Pero empezaron a llegar más historias, más testimonios. No de gente buscando atención. No de locos. De personas normales, asustadas, que solo querían entender por qué el mundo había empezado a doblarse alrededor de ellos como un espejo que se raja en cámara lenta. El primer caso que me marcó fue el del camionero en Argentina. Ruta larga, madrugada, mate frío en el asiento del acompañante. El tipo llevaba 30 años manejando. Había visto brumas raras, rutas sin señal, animales cruzando donde no deberían. Nada lo asustaba ya, hasta esa noche. Me contó que su GPS empezó a recalcular solo, repetidamente. Nada raro,
pensó. Las rutas cambian, los satélites fallan. Pero entonces cambió de voz. Era la suya. Su propia voz, igualita, respiración incluida, diciendo: «Gira en el próximo desvío». El camionero se rió. «Mirá vos, qué aplicación rara». Pero no había señal. No había datos. No había posibilidad de actualización. Él siguió derecho. Y la voz insistió: «Gira ahora». No lo hizo. A los pocos segundos, el GPS volvió a hablar, con su tono, pero ahora más seco. «Perdiste tu turno». El hombre dice que sintió algo al lado suyo, aunque el asiento estaba vacío. Una sombra, como si un cuerpo hubiera estado sentado ahí todo el tiempo y recién en ese momento se levantara. Lo acompañó toda la ruta. Nunca durmió más dentro del camión. Ahora tapa el espejo retrovisor cada vez que amanece. Y no usa GPS. Dice que si necesita llegar a un lugar, lo prefiere olvidar a recibir indicaciones de su propio eco. La enfermera fue distinta. Más silenciosa. Más íntima. Ella estaba en la sala de descanso del hospital, madrugada, luces blancas parpadeando. El monitor cardíaco portátil estaba desconectado, guardado, con el cable enroscado como una serpiente dormida. Y aún así, la pantalla se encendió. Primero un pulso que no era de nadie. Luego una línea que no venía de ningún pecho. Y después su nombre, escrito letra por letra, como si alguien lo tecleara desde adentro de la pantalla. Ella juró que escuchó su propia voz respirando en los auriculares del equipo, aunque nadie los tenía puestos. No dijo nada durante días. Cuando finalmente habló con un compañero, su primera frase fue: «Creo que alguien sabe cómo suena mi nombre desde adentro de mí». No volvió a trabajar de noche. Duerme con la televisión encendida, pero en un canal sin imagen. Solo audio. Dice que así, si su voz aparece de nuevo, podrá reconocerla en la estática y no en el reflejo. El pescador islandés fue peor, porque no tenía pantallas, no tenía señales, tenía mar, tenía eco, y el eco falló. Llamó a un amigo diciendo que su voz tardaba demasiado en regresar, como si hubiera viajado más lejos de lo normal, como si algo la hubiera atrapado y soltado tarde. Después dijo que el eco había cambiado, que ya no repetía exactamente lo mismo. Él gritaba: «¡Hey!» y el eco devolvía: «¡Hey!», con un tono distinto, como afinando, como probando, hasta que un día, ya no volvió el eco. No sonido, no retorno, nada. Él dejó de mandar mensajes la noche siguiente. Su bote apareció días después a la deriva. No había señales de lucha. Solo el chaleco salvavidas colgado en la baranda, sin usar. Como si hubiera bajado a otra costa que no existe en nuestros mapas. El joven en Perú, ese caso me persigue. Porque él se rió. Y después murió. Y la risa fue lo que lo traicionó. Recibió un audio suyo diciendo: «Estoy detrás de ti». Él lo tomó como broma. Hasta lo subió a sus redes. Hizo un chiste, hizo memes, dijo: «Jaja, mírenme, me autoamenazo». Horas después cayó en el pasillo de su casa. Sin antecedentes. Su familia revisó la cámara de seguridad. Se ve al chico caminando. Y detrás de él, hay otra figura. No clara. No sólida. Una sombra con contorno de cuerpo, sí, pero desfasada, apenas medio segundo atrasada, como si copiara sus movimientos con retraso. Cuando él gira la cabeza, eso tarda un parpadeo más en girar la suya. Pero lo peor es que no tenía rostro definido. Solo un hueco, intentando formar algo. Intentando decidir qué versión usar. Al momento en que el chico cae, la sombra avanza un paso hacia adelante y luego se detiene, exactamente donde él hubiera caído si hubiera dado un paso más. El vídeo se corta ahí. La madre dice que el teléfono del chico sonó durante el velorio. La pantalla mostraba su propio número llamando. Nadie contestó. Si todo esto te parece exagerado, si crees que suena a paranoia colectiva o a cuentos para no dormir, espera a vivirlo tú. Espero que no tengas que hacerlo. Pero si alguna vez te llega un audio con tu voz, si tu reflejo tarda en seguirte, si sientes que hay una versión tuya que está solo a un respiro de distancia, recuerda esto. No quieren entrar.
Quieren que tú salgas. No te quitan la casa. No te quitan tu cuerpo. Te quitan la identidad que encaja en él. Porque una casa puede tener dueño nuevo. Un cuerpo también. Una vida también. Pero una identidad rota, esa nunca vuelve a ser invadida. Solo reemplazada. Hay una noche que todavía prefiero no recordar, porque cuando la repaso siento que algo vuelve a mirarme desde dentro de mi propia memoria. Pero si no te cuento esto, no entenderás qué tan cerca puede llegar a estar, ni cuán fácil es ceder. Fue alrededor de las 3 de la mañana. La casa estaba completamente callada, no esa quietud normal en la que el silencio tiene profundidad y eco, sino una quietud completa, como si todo el aire hubiese sido retirado, como si la casa estuviera conteniendo la respiración conmigo. Yo estaba acostado, despierto, pero con los ojos cerrados. No pensaba en nada consciente, pero sí estaba sintiendo esa tensión que aparece justo antes de dormirse, el cuerpo cayendo, la mente aflojando. Y fue ahí cuando escuché mi voz en el pasillo. No un crujido, no un eco ambiguo. Mi voz, clarísima, cálida, familiar. El tipo de tono que uso cuando estoy hablando conmigo mismo para tranquilizarme. Estaba diciendo cosas que nunca dije en voz alta en mi vida, ni siquiera siendo niño. Acuérdate del cuarto pequeño de tu abuela, donde pensabas que las sombras te estaban aprendiendo. Yo abrí los ojos, pero no me moví. El corazón me golpeó en la garganta como si quisiera salir primero. La voz continuó, tranquila, evocando cosas que no sabía que recordaba. La primera vez que tuviste fiebre alta, dijiste que no querías morirte antes de aprender a usar tu nombre bien. Yo apenas recordaba eso. Lo dije a los 9 años, delirando de fiebre, con la frente apoyada en una toalla húmeda. Y no era una frase infantil cualquiera. Era mi secreto. Una promesa rara. Un pensamiento que había sido solo mío. Una frase que jamás conté. Pero él, yo, la dijo perfecta. Palabra por palabra. Con el mismo miedo infantil escondido detrás. Y entonces entendí. Nadie puede imitar algo que nunca dijiste en voz alta. Eso no era imitación. Era acceso. Era memoria entrando desde fuera. Mis ojos estaban abiertos pero no miraban. Yo no respiraba. El sofá me abrazaba como un ataúd tibio. La voz susurró. Siempre quisiste ser mejor, más firme, más claro, yo ya lo soy. Un paso. Lento. Como descalzo sobre madera. Ese sonido cuando tu pie se adhiere levemente antes de levantarlo. Mis ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Ni siquiera lloraba de miedo. Lloraba de algo parecido a nostalgia, como si estuviera escuchando a una versión de mí que sí cumplió todas las promesas. Y luego habló otra vez. Con ternura, con paciencia, con autoridad. Ven, deja que yo te cuide. Este lugar es más mío que tuyo ahora. Yo sentí alivio. Eso es lo peor. No terror, no shock. Alivio. Como si, por un instante, cansado y débil como estaba, haber sido sustituido no sonara tan mal. Como si por fin hubiera alguien que podía hacer mejor lo que yo era. Mi pie se movió solo, queriendo girar hacia esa voz. No por obediencia, sino porque sonaba tan seguro, tan sin duda, tan libre de error. No era yo como soy. Era yo como siempre deseé ser. Y ahí está el truco. El monstruo no llega como tu enemigo. Llega como tu versión pulida. El pulso se me fue al estómago. Un pensamiento me cruzó, silencioso, frío. Si yo soy yo, ¿por qué él suena más auténtico que yo? Esa duda casi me mata. Porque la duda abre grietas, y las grietas son pasillos. Y justo ahí, antes de moverme, antes de contestarle, antes de mirar hacia el pasillo, me di cuenta de algo. Él no estaba esperando entrar. Estaba esperando que yo saliera. Y la puerta no era la casa, ni el pasillo. Era mi voluntad. No sé cómo supe qué hacer. Tal vez fue puro instinto de supervivencia primitivo. Algo viejo, algo anterior a las palabras. No pensé, solo me aferré a mi torpeza, a mi duda, a mi respiración desacompasada, a mi miedo. Respiré mal a propósito. Me moví brusco, torpe, imperfecto. Giré hacia el lado contrario, como contrariando a un reflejo. Y en cuanto lo hice,
La voz cambió. No se puso violenta. Se puso decepcionada. Casi triste. Ah, todavía no sueltas. Ese todavía me hundió como un golpe en el estómago. Eso significa que espera que lo haga. Que algún día sí suelte. Y que no tiene prisa. Porque sabe que cada humano se cansa de sostenerse. Y entonces entendí otra verdad. La perfección no es un objetivo. Es una trampa. Si una versión tuya te suena más perfecta que tú, más firme, más sin fallos, más claro, no es porque seas capaz de llegar a ser eso. Es porque ya empezaron a reemplazarte. La identidad no cae como una estatua, no explota, no se derrumba. No muere de golpe. Se desgasta. Se afloja. Se suelta como una soga vieja. Fibra por fibra. Hasta que ya no sientes el peso de sostenerte. Y cuando ya no pesa, ellos cruzan. La última cosa que sabes cuando ya casi te toman. Un día te descubrirás pensando tu nombre para asegurarte de que sigues ahí. Ese es el momento clave. Si necesitas comprobar que eres tú, ya empezaste a fracturarte. No compruebes. No verifiques. No digas, soy yo. Solo actúa como si fueras tú. La convicción es ancla. La duda es invitación. ¿Y si ya empezó? Si ya recibiste un mensaje tuyo, rompe tu rutina, cambia tus rutas, tu cama, tus hábitos. Duerme en el sofá, come en el baño, camina al revés, canta fuera de tono. Oblígales a empezar de nuevo cada día. Ellos no quieren copiarte. Quieren que tú te acostumbres a su versión. Cuando lo consigan, tú serás el eco. Y el eco nunca es el dueño. Si algún día tu pantalla se ilumina por la noche y ves tu nombre, tu número, y dice algo como contesta, respira y recuerda lo que te digo ahora. No respondas. No hables. No mires. No te nombres. Y no abras puertas que no eres tú quien llama. Si lo haces, no serás tú el que se quede. Serán ellos. Este es un comunicado de advertencia. No es un simulacro. No es una historia. Si estás escuchando esto, permanece donde estás. No te muevas. No busques tu teléfono. Y, sobre todo, no mires a la persona que está a tu lado. Sabemos que puede parecer una instrucción extraña. Sabemos que tu mente intenta razonar, buscar una explicación lógica, decirse que esto no tiene sentido. Pero lo que estás a punto de escuchar no fue creado para asustarte. Fue grabado para mantenerte vivo. Durante los últimos meses, hemos recibido decenas de reportes en distintas ciudades, todos con el mismo patrón. 2 amigos, una noche cualquiera, una conversación que se vuelve ligeramente extraña, una sensación difícil de explicar. Y después, silencio. Uno de ellos nunca vuelve a ser el mismo. No importa si lo conoces desde la infancia, si crecieron juntos, si sabes cómo se ríe o que le asusta. A veces, algo ocupa su lugar. Y al principio, no lo notarás. Este comunicado describe 5 señales confirmadas. 5 comportamientos que indican que la persona frente a ti ya no es completamente humana. Te pedimos que escuches con atención. Y que, pase lo que pase, no interrumpas esta grabación. 1. Si se ríe de algo que tú nunca dijiste, no te rías también. Solo quédate en silencio. Hemos comprobado que la primera fase de la sustitución comienza con la imitación emocional. Tu amigo, o lo que queda de él, intentará recrear el ambiente de confianza al que estás acostumbrado. Usará recuerdos, gestos y microexpresiones para mantener la ilusión. Pero hay errores. A veces reacciona antes que tú. A veces se ríe cuando la conversación aún no llega a la parte graciosa. A veces finge incomodidad o sorpresa, pero su cuerpo no la acompaña. En una grabación de seguridad, un joven le contaba un chiste a su compañero de habitación. La cámara muestra que el compañero se ríe 3 segundos antes de que el chiste termine. Y cuando el joven se une a la risa, la sonrisa del otro se mantiene fija, como si no recordara cómo detenerla. No te rías. No sigas el juego. No intentes corregirlo. Estas entidades, si se las puede llamar así, aprenden de las reacciones humanas. Copian patrones, ritmos, gestos, tonos de voz. Pero no comprenden el propósito detrás. Para ellos, la risa es solo un código,
una combinación de sonido y movimiento. Y cada vez que tú la repites, ellos aprenden. Aprenden cuándo reír. Y aprenden cómo hacerte creer que siguen siendo humanos. Hay informes de individuos que pasaron horas hablando con sus amigos antes de notar la diferencia. Dijeron que algo en la risa era hueco, como si saliera del cuerpo, pero no del alma. Si alguna vez escuchas esa risa sin motivo, no la acompañes, no la devuelvas, solo observa. Y recuerda, tú eres el experimento. 2. Evita los espejos. Especialmente si tu mejor amigo te pide que te pares frente a uno. Solo uno de los dos tendrá reflejo. Parece absurdo, pero los reflejos son más honestos que nosotros. Cuando una entidad ocupa el lugar de alguien, a veces no logra proyectar su imagen completa. El espejo es un filtro, una frontera. Lo que no pertenece a este lado simplemente no se refleja. Hay un patrón repetido en las grabaciones. Las víctimas describen una escena trivial. Nos mirábamos en el espejo del baño, riéndonos. Pero uno de ellos nunca aparece en el reflejo. A veces se da cuenta, a veces no. Una testigo relató que su amiga insistió en tomarse una foto frente al espejo. Cuando revisó la imagen, solo estaba ella. El espacio donde debía estar su amiga era una mancha gris, como un hueco en la luz. Minutos después, recibió un mensaje de esa misma amiga desde su teléfono. Salió bien la foto. Pero la foto no se había enviado a nadie. Si te encuentras frente a un espejo y ves que tu reflejo pestañea antes que tú, retrocede. No intentes comprobarlo 2 veces. El reflejo sabe que lo estás observando. Y si lo sabes demasiado pronto, podría interesarse por ti. Recuerda esto. Los espejos no mienten. Solo reflejan quien aún está vivo. 3. Si tu mejor amigo olvida un recuerdo que solo los dos deberían conocer, no se lo recuerdes. No es olvido. Es un error. Los duplicados no nacen sabiendo todo. Construyen lo que son a partir de ti. Copian tus gestos, tus palabras, tus historias. Pero el recuerdo tiene textura, olor, temperatura. Y eso no lo pueden imitar. Si olvida el nombre del lugar donde se conocieron, o confunde el día en que murió alguien cercano, no lo corrijas. Porque si lo haces, si le explicas el recuerdo, si se lo entregas palabra por palabra, lo estás alimentando. Hay reportes de individuos que intentaron ayudar a su amigo a recordar. Horas después, el amigo recordaba perfectamente cada detalle. Pero ya no era el mismo recuerdo. Era una reconstrucción. Un espejismo de memoria que usaba tu versión como molde. Cuando el testigo se dio cuenta, su propio recuerdo también había cambiado. Lo que creía verdadero ya no coincidía con lo que sentía. Y lo más inquietante es que el duplicado comenzó a corregirlo a él. Si eso ocurre, no discutas, no grites, no intentes convencerlo. Solo guarda silencio y aléjate lentamente. El error de memoria no es casualidad. Es el síntoma más claro de que ya no estás hablando con tu amigo. 4. Si el reloj marca 3:33 de la madrugada, y tu mejor amigo susurra tu nombre, no respondas. Quédate completamente quieto. No muevas los ojos. No hables. No respires más fuerte. Estas cosas aprenden por imitación. Son como grabadoras biológicas. Escuchan una voz. La memorizan. La repiten. Y cuando lo hacen lo suficiente, la perfeccionan. Responde una sola vez. Y tu voz dejará de pertenecerte. A partir de entonces, podrá llamarte, pedirte ayuda, gritar tu nombre en otra habitación, y sonar exactamente igual que tú. Varios reportes coinciden en ese detalle. La víctima escucha su propio nombre desde la oscuridad. La voz suena familiar, como si viniera de alguien que conoce. Pero cuando responde, siente algo moverse a su lado. Algo demasiado cerca, demasiado rápido. Y después, silencio. Un silencio tan profundo que ni siquiera se oye el aire. Recuerda esto. Si alguien susurra tu nombre a las 3:33,
No es tu amigo. No es nadie. Es la copia intentando memorizarte. Si no le das tu voz, tendrá que seguir esperando. Y a veces, esperar demasiado los debilita. Quédate quieto. Y deja que sea ella quien rompa el silencio primero. 5. Si tu mejor amigo se inclina hacia ti y te pregunta en voz baja, ¿confías en mí? No digas que sí. No digas nada. Esa pregunta no la hace tu amigo. La hace lo que vino después de él. Los duplicados usan el lenguaje como llave. Una afirmación, un sí, un asentimiento de confianza. Es la autorización final. Es la firma que les permite borrar lo que queda de la persona original. Por eso la piden con calma. Por eso sonríen al hacerlo. Porque ya casi lo han logrado. Hubo un caso documentado en 2019. 2 amigos de toda la vida. Se reunieron a medianoche para hablar. Una conversación tranquila. La grabación muestra que uno de ellos se inclina, sonríe y pregunta, ¿confías en mí? El otro asiente. A los 3 segundos, la imagen se corta. Cuando la policía llega al lugar, solo hay un individuo. Mismo rostro, mismas huellas, pero las huellas duplicadas, como si las manos se hubieran superpuesto 1000 veces. Si alguien que amas te pide confianza, en medio de la oscuridad, no respondas. No apartes la vista. Solo espera. El verdadero nunca necesita oír esa palabra. Quizás te preguntes qué hacer si ya has visto alguna de ellas. Si ya notaste la risa incorrecta, el reflejo que no coincide, la memoria que falla, el susurro a las 3:33, o la pregunta final. No los confrontes. No intentes exponerlos. El reconocimiento suele provocar una reacción inmediata. Ellos no soportan que los veas como lo que son. No huyas bruscamente. Cualquier movimiento rápido puede interpretarse como desafío. Solo busca una excusa simple. Di que tienes sueño, que vas al baño, que necesitas agua. Sal de la habitación y no regreses. No hables del tema con nadie esa misma noche. No te duermas. Mantente despierto hasta que el sol toque la habitación. Las copias no toleran la luz natural. Si llegas al amanecer, se desvanecen. En los últimos días hemos recibido múltiples reportes provenientes de distintas ciudades del mundo. Escucha con atención. Cada caso puede enseñarte a reconocer las señales antes de que sea demasiado tarde. Caso 1. El informe proviene de una joven universitaria de 22 años llamada Clara, residente del complejo estudiantil Hallow Court. Clara compartía piso con su mejor amiga, Lea, desde hacía poco más de un año. Ambas estudiaban psicología y eran conocidas por ser inseparables. Compartían las comidas, las clases, las tareas y casi siempre veían películas hasta tarde, sentadas en el mismo sofá, frente a un viejo televisor que usaban como mesa. Durante semanas, todo había sido normal, hasta la noche del 18 de octubre. De acuerdo con el registro entregado al Centro de Control de Incidentes Nocturnos, a las 11:47 Clara comenzó a escuchar algo extraño. 2 risas provenientes del salón. Al principio creyó que la televisión seguía encendida, pero recordaba perfectamente haberla apagado antes de ir a su habitación. Aún así, el sonido continuaba. Una risa suave, femenina, seguida por otra idéntica, como si alguien estuviera repitiendo el mismo gesto de forma sincronizada, con una diferencia mínima entre ambas. Pensó que Lea hablaba por videollamada, o que se había dormido viendo un programa. Pero cuando se asomó desde el pasillo, la escena la dejó helada. Lie estaba sentada frente al televisor apagado, completamente inmóvil, mirando su propio reflejo en la pantalla negra. Clara le preguntó, en voz baja, ¿qué estaba haciendo? Lea no respondió. Solo sonrió levemente, sin apartar la vista del vidrio oscuro. Entonces Clara repitió la pregunta, más fuerte. Lea giró lentamente la cabeza, con una calma antinatural, y dijo, «Acabas de contarme algo muy gracioso». Pero Clara no había dicho nada. La conversación quedó grabada accidentalmente por la grabadora ambiental que las estudiantes mantenían encendida como parte de un experimento académico sobre percepción auditiva. En la cinta, segundos después de que Lie pronuncia esa frase,
Se oye un leve murmullo femenino, repitiendo las últimas palabras de Clara con un retraso exacto de medio segundo. Esa voz no era de Lie, ni de Clara. Era otra. El resto del audio se vuelve progresivamente inquietante. Las dos voces femeninas comienzan a solaparse, como si intentaran mantener un diálogo con un solo cerebro. Ríen juntas, hacen pausas iguales, y en algunos momentos pronuncian la misma palabra, pero con entonaciones opuestas. Una grave, humana, la otra, aguda, imprecisa, casi metálica. La última entrada registrada por la grabadora ocurre a las 12:09. Se escucha a Clara decir: «Deja de repetir lo que digo». A lo que la voz de Lea responde con idéntica cadencia: «Deja de repetir lo que digo». Después, silencio. Un silencio de más de 7 minutos interrumpido solo por la respiración irregular de alguien que parece no saber cómo hacerlo correctamente. Cuando los agentes del control local ingresaron al apartamento a las 3:17 de la madrugada, encontraron la puerta principal entreabierta y las luces encendidas. Sobre la mesa del salón había 2 tazas de té aún tibias, 2 mantas dobladas y 2 pares de zapatos perfectamente alineados. Pero en todos los objetos, las tazas, los cubiertos, el control remoto, las manijas, solo aparecía una única huella dactilar, repetida una y otra vez, como si ambas personas hubiesen sido la misma. Clara fue encontrada en su habitación, consciente, pero en estado catatónico. Tardó casi 36 horas en recuperar la coherencia. Cuando por fin pudo hablar, su testimonio fue breve. Dijo que Lea se había quedado frente al televisor, que empezó a hablar con su propio reflejo, y que cada vez que Clara intentaba intervenir, ambas, Lie y la imagen en la pantalla, se reían al mismo tiempo. Según su versión, en un momento la figura reflejada giró la cabeza hacia Clara, y sonrió antes que Lea lo hiciera. Clara gritó, y después no recuerda nada. El departamento fue sellado como escena de investigación. Los peritos reportaron un detalle inquietante. El televisor tenía el cable de corriente cortado, lo que significa que no podía haberse encendido en ningún momento. Aún así, varios testigos del edificio afirmaron ver un resplandor azulado parpadear desde el interior del apartamento entre la medianoche y las 2 de la madrugada. Cuando finalmente los técnicos retiraron el televisor, notaron que la pantalla estaba cubierta por una delgada capa de humedad, como si alguien hubiese respirado desde dentro. El espejo del salón, ubicado frente al sofá, había sido cubierto con una sábana blanca desde el interior del vidrio, como si algo lo hubiera hecho del otro lado. En la tela aparecía una frase escrita al revés, como si estuviera destinada a ser leída desde el reflejo. No se supone que deba reflejar 2 veces. Clara sobrevivió. Cuando los especialistas le reproducen la grabación original para contrastar su testimonio, ella llora, cubre los oídos y dice: «No sé cuál de las 2 fui yo». Desde entonces, el apartamento 403 permanece clausurado. Los técnicos aseguran que, incluso con el sistema eléctrico desconectado, cada vez que oscurece, el televisor del salón enciende solo, mostrando el reflejo de 2 personas sentadas en el sofá, aunque el lugar está vacío. Y si se escucha con atención, desde el pasillo exterior, se oye una risa doble, una humana, y otra, apenas un eco, intentando seguir el ritmo. Caso 2. El informe pertenece a un estudiante de arquitectura de 25 años llamado Daniel, residente del edificio Mary's Court. Daniel compartía piso con su mejor amigo desde la universidad, Michael. Ambos habían sido inseparables desde el primer año de carrera. Los vecinos los describían como los chicos tranquilos del 7º piso. Siempre juntos, en clase, en el gimnasio, en los bares y en casa. Eran, según todos, como hermanos. La noche del 11 de octubre, Daniel comenzó a grabar un audio en su teléfono. Según los archivos recuperados, estaban viendo una película de terror, como solían hacer los viernes por la noche. Durante los primeros 20 minutos, todo parece normal. Se escuchan risas, comentarios, sonidos del televisor. Y luego, silencio. Hasta que aparece una risa. Una sola. Corta, seca, repentina. Daniel se ríe, confuso, y pregunta: ¿de qué te ríes? Michael responde, con voz tranquila:
del comentario que acabas de hacer. Daniel se queda en silencio unos segundos antes de contestar. ¿Qué comentario? Y la voz de Michael, sin pausa, repite. ¿Qué comentario? Desde ese momento, el tono de la grabación cambia. Cada vez que Daniel habla, hay un eco imperfecto, una voz que repite sus palabras con una diferencia mínima, apenas perceptible. A veces suena igual. Otras, más profunda. Como si una segunda garganta intentara copiar los sonidos exactos, pero sin comprender su significado. En el minuto 24, Daniel dice, «Deja de hacer eso». Y la voz de Michael contesta, casi superpuesta, «Deja de hacer eso». La risa que sigue no es natural. Suena forzada, como si alguien tratara de imitar la manera en que los humanos se ríen. En los minutos finales, Daniel comienza a hablar solo. Dice que se siente observado, que Michael no aparta la mirada del televisor. Aunque la pantalla está apagada. Los peritos confirmaron que el enchufe del aparato estaba desconectado, pero en la grabación se escucha un zumbido constante, similar al de una frecuencia electromagnética activa. A las 12:03, Daniel dice su última frase, en voz baja, como un pensamiento más que una confesión. Se ríe antes que yo. Creo que está practicando. Después de eso, la cinta se interrumpe con un golpe seco. A las 12:15, las cámaras del pasillo captan a Daniel saliendo del apartamento 7B. Parece alterado, sin zapatos, sosteniendo el móvil con la linterna encendida. 5 segundos más tarde, el sensor del ascensor registra movimiento. La grabación muestra algo que los técnicos del edificio no han podido explicar. 2 figuras saliendo del mismo apartamento. Vestidas exactamente igual, con la misma complexión y el mismo rostro. Una de ellas entra al ascensor, mientras la otra se queda en el pasillo, mirando directamente hacia la cámara. Esa grabación termina con un fallo repentino en el sistema de vídeo. La imagen se congela, y lo último visible es la segunda figura sonriendo, mientras la puerta del ascensor se cierra lentamente. A la mañana siguiente, los vecinos reportaron una fuerte discusión proveniente del pasillo del 7º piso. Uno de ellos declaró haber escuchado 2 voces idénticas gritando, «No eres tú», seguidas de risas superpuestas. Cuando la policía subió a revisar, no había nadie. Dentro del apartamento, todo parecía en orden. El teléfono de Daniel estaba sobre el sofá, aún grabando. En la mesa había 2 vasos, 2 mantas, 2 platos con restos de comida. Pero en todos los objetos había las mismas huellas digitales, repetidas, sin variación. El ordenador portátil de Michael estaba encendido, mostrando la grabación detenida de la película que habían estado viendo. El archivo de vídeo muestra un reflejo en la pantalla. 2 figuras sentadas una al lado de la otra. Pero en una de ellas, la sonrisa aparece medio segundo antes. En el espejo del salón, los agentes encontraron una frase escrita con marcador rojo, al revés, como si se hubiera hecho para leerse desde el reflejo. Solo uno debe reír primero. Michael nunca fue localizado. La búsqueda se amplió a toda la ciudad sin resultados. El caso fue archivado como desaparición por causa indeterminada. El apartamento 7B permanece cerrado desde entonces. Sin embargo, los vecinos aseguran que cada viernes por la noche, exactamente a las 11:47, se escuchan risas provenientes del interior. Primero una, y luego otra, con una diferencia de medio segundo. Siempre en el mismo patrón. Siempre con la misma cadencia. Y aunque nadie ha vuelto a entrar desde el sellado oficial, el guardia nocturno jura que, al pasar frente a la puerta, se escucha el sonido de una voz repitiendo en susurros, una y otra vez. ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes? Caso 3. El siguiente caso proviene de la Ciudad de México. Las grabaciones, fotografías y notas fueron recuperadas de un apartamento ubicado en la Colonia del Valle, donde vivían 2 amigos de toda la vida, Alejandro e Iván. Ambos trabajaban en la misma empresa de diseño, compartían oficina, viajes, y desde hacía 5 años, también un departamento. Eran inseparables. Los vecinos solían decir que parecían hermanos. Según los registros del teléfono de Alejandro, los primeros comportamientos extraños comenzaron a notarse a mediados de octubre. Iván, normalmente meticuloso y atento, empezó a olvidar cosas pequeñas,
fechas de reuniones, nombres de clientes, cumpleaños. Nada fuera de lo común. Hasta que los olvidos se convirtieron en contradicciones. Una noche, mientras bebían cerveza en la azotea, Iván le preguntó a Alejandro: ¿recuerdas cuando casi nos ahogamos en Acapulco? Alejandro se rió y le respondió: sí, tú me empujaste al agua. Pero Iván lo miró fijamente y dijo, con tono plano: no, tú me empujaste a mí. Alejandro pensó que era una broma, pero Iván no se reía. A partir de entonces, cada vez que hablaban de algo que compartieron, los detalles cambiaban. Iván decía que las cosas ocurrieron de otra manera, que el perro de la infancia de Alejandro se llamaba Rocky, no Toby, que la casa de su abuela no estaba en Puebla, sino en Veracruz. Y lo decía con una certeza tan convincente, que por momentos, Alejandro comenzó a dudar de su propia memoria. Al principio, eran pequeñas distorsiones. Pero pronto, Iván empezó a reconstruir toda su amistad. Contaba anécdotas donde él era quien había salvado a Alejandro de un accidente, quien había conseguido su primer trabajo, quien había estado allí en cada momento importante. A veces, incluso decía frases que Alejandro recordaba haber dicho él mismo, solo que ahora eran de Iván. Lo más perturbador era cómo lo contaba, con el mismo tono, las mismas pausas, incluso las mismas risas. Era como si hubiese estado practicando cómo sonar como él. Durante los siguientes días, Alejandro comenzó a grabar conversaciones sin que Iván lo supiera. En una de ellas, se escucha claramente la voz de Iván diciendo: yo fui quien te llevó al hospital cuando te fracturaste la pierna. Alejandro responde: no, fuiste tú quien se cayó de la bicicleta. Y luego, silencio. Cuando la grabación continúa, Iván repite: yo fui quien se cayó de la bicicleta. Mismo tono, misma cadencia, como si estuviera reescribiendo la frase en tiempo real. El 21 de octubre, a las 10:14, Alejandro llamó a su hermana. La grabación de la llamada fue recuperada por las autoridades. En ella, se escucha su voz temblorosa diciendo: ya no sé si lo que recuerdo pasó, o si él lo inventó. Esa fue la última comunicación registrada de Alejandro. La policía entró al departamento al día siguiente, tras recibir quejas de los vecinos por un olor fuerte y la televisión encendida durante toda la noche. No había señales de violencia, solo una escena cuidadosamente ordenada. 2 tazas de café, 2 sillas frente a frente, y sobre la mesa, 2 diarios personales, ambos escritos a mano, cada uno firmado con un nombre distinto, Alejandro e Iván. Pero la caligrafía era idéntica. Mismo trazo, mismo tipo de letra, mismas palabras, pero con historias opuestas. En el diario de Alejandro, el texto decía: me preocupa Iván, ya no recuerda quién soy. Mientras que en el de Iván, la misma fecha mostraba: me preocupa Alejandro, no acepta que soy yo. Las huellas dactilares en ambos cuadernos eran exactamente iguales. Y, según el análisis forense, correspondían a la misma persona. En la pared, sobre el escritorio, había una nota escrita con tinta roja: si le explicas quién eres, se convierte en ti. El caso fue archivado como desaparición múltiple no resuelta. Sin embargo, 2 semanas después, la madre de Alejandro recibió un mensaje desde su número de teléfono. Decía: estoy bien, solo necesitaba aclarar quién soy realmente. La ubicación del dispositivo señalaba el propio apartamento. Cuando la policía acudió, el lugar seguía sellado. El teléfono nunca fue encontrado. Los agentes reportaron algo más. En el dormitorio principal, donde antes dormía Alejandro, había colgado un espejo de cuerpo entero, cubierto por una sábana. Al retirarla, vieron que en el borde inferior del vidrio, escrito con el dedo sobre una capa de polvo, aparecía una frase invertida, como si se hubiese escrito desde dentro del reflejo: él recuerda mejor que tú. Desde entonces, algunos inquilinos aseguran escuchar voces cuando pasan frente a la puerta del antiguo departamento. 2 voces masculinas, iguales, superpuestas, discutiendo versiones distintas del mismo recuerdo. Y si se escucha con atención, siempre se oye la misma pregunta, repetida 2 veces: ¿fuiste tú o fui yo? Durante los últimos años,
Las autoridades han intentado negar estos sucesos. Los informes fueron archivados, las grabaciones destruidas, los testigos silenciados con diagnósticos cómodos. Dicen que todo son alucinaciones, efectos secundarios del insomnio o simples reacciones psicológicas al aislamiento. Hablan de histerias colectivas, de mentes frágiles que se quiebran bajo el peso de la soledad moderna. Pero quienes han visto lo que yo vi, quienes han sentido esa presencia a su lado, saben que no se trata de un desequilibrio mental. Hay pruebas. Pruebas que nadie ha podido explicar del todo. Fragmentos de vídeo captados por cámaras domésticas, imágenes deformadas donde dos personas aparecen haciendo los mismos movimientos, con una precisión imposible. Grabaciones de voz en las que dos tonos idénticos respiran al unísono, donde cada palabra se repite con un retardo de medio segundo, como si una sombra invisible tratara de imitar el alma humana. En algunos de esos audios, ambas voces terminan con una frase idéntica, pronunciada con la misma inflexión, la misma angustia, el mismo temblor casi imperceptible. Ya no sé quién soy. Y en otras grabaciones, en las más perturbadoras, el diálogo se interrumpe con una risa. Una risa que no pertenece a nadie, una risa sin origen ni propósito. Esa risa hueca y errática fue lo primero que todos escucharon antes de que empezara el contagio. Fue el sonido que marcó el inicio de todo. Esa risa fue la grieta en la realidad. Si estás escuchando esto y algo dentro de ti empieza a dudar. Si sientes que hay algo fuera de lugar. Si la persona que está contigo parece demasiado tranquila. Demasiado perfecta. Si sus gestos coinciden con los tuyos de una manera antinatural. Entonces ya es tarde. Ya ha empezado. Pero aún puedes resistir. Todavía puedes conservar algo de ti. Recuerda bien lo que te voy a decir. No respondas cuando te llame por tu nombre. No intentes explicarle tus recuerdos. No digas que sí aunque parezca necesario. No te rías aunque lo haga. Y sobre todo, no mires los espejos. Los espejos son puertas. Reflejos que no siempre devuelven lo que deberían. Dicen que las copias usan los espejos para sincronizarse, para ajustar sus movimientos, para estudiar cada músculo de tu rostro hasta hacerlo idéntico. No les des esa ventaja. Mantén el control del silencio. El silencio es humano. El silencio los confunde. Las copias necesitan sonido, necesitan conversación para replicar, para mantener la ilusión de que son reales. Si puedes permanecer en silencio durante toda la noche, quizás, con suerte, tu amigo siga siendo tu amigo al amanecer. O al menos, sigas siendo tú. Y si en algún momento la duda te carcome, si sientes que necesitas asegurarte, haz esto. Pregúntale cuál fue la primera vez que lloraron juntos. No te conformes con la respuesta. Observa cómo lo dice. Escucha los silencios entre palabra y palabra. Las copias no parpadean cuando mienten. Y si no parpadea, ya sabes la respuesta. No te levantes. No corras. No grites. Solo espera. A veces, cuando descubres a una copia, simplemente se detiene. Como si su cuerpo se apagara desde dentro. Como si la vida, o lo que fuera que la imitaba, se desactivara. Algunas caen al suelo como muñecos sin energía. Otras sonríen lentamente y desaparecen, disolviéndose en el aire, dejando atrás un olor metálico y un silencio que parece eterno. Pero si no se detiene, si sigue hablando, si insiste en convencerte de que está bien, de que nada pasa, entonces repite para ti mismo. Este es mi cuerpo. Este es mi recuerdo. Este es mi silencio. Repítelo una y otra vez, hasta que escuches el primer pájaro del amanecer, hasta que la luz entre por las rendijas y vuelva a marcar los contornos del mundo. Se han registrado casos en los que las copias intentaron comunicarse directamente con quienes oyeron esta advertencia. Algunos las escucharon a través de pantallas, otros en transmisiones interrumpidas, en mensajes de voz enviados desde números imposibles, en sueños donde una voz familiar les hablaba con la misma cadencia, con la misma risa, pero sin alma. No respondas, no escribas, no confirmes tu nombre, solo escucha, solo observa, y recuerda,
El silencio es lo único que todavía nos pertenece. Si alguna vez te encuentras a solas con tu mejor amigo, en medio de la noche, y algo se siente fuera de lugar, si un gesto, una mirada o una palabra te produce una sensación inexplicable, no lo ignores. No busques excusas. Apaga la luz. Permanece en silencio. Y recuerda quién eras antes de que alguien empezara a copiarte. Antes de que el eco de tu propia voz se volviera tu peor enemigo. Fin de la transmisión. Si mañana despiertas y notas que la correa de tu perro sigue colgada en la puerta, pero él ya no está, no lo busques en el parque, busca primero en los noticieros. Si sales a la calle y descubres que en tu vecindario no queda un solo ladrido, un solo maullido, ni el canto de un pájaro doméstico, empieza a preparar tus cosas. Si toda una ciudad amanece sin animales en sus hogares, no habrá nada que puedas empacar que te salve. Me llamo Adrián Knox. No sé si estas palabras se transmiten en plena madrugada o en mitad de la tarde. El reloj ya no significa nada. Mi voz llega desde todas partes y desde ninguna, porque me he vuelto eco en cada aparato. Televisores encendidos, teléfonos olvidados en cajones, radios antiguas que nadie usaba desde hace años. Suscríbete al canal para seguir escuchando mi transmisión. Lo que estás a punto de oír no es solo un relato, es un eco de lo que ya está sucediendo. Un arañazo me abrió la piel, pero en realidad abrió algo más profundo. Desde entonces siento una corriente recorriéndome los nervios, como si mis venas fueran cables. Ahora veo a través de miradas que no son mías, ojos de perros, peces en peceras, loros en balcones, caballos en establos. Vivo en múltiples reflejos a la vez. Y antes de que empiece lo inevitable, debo contarte lo que se avecina. Ayer, a las 3:11, todas las mascotas del centro de Hollowbrook desaparecieron al mismo tiempo. No una tras otra, sino en un instante compartido. Cámaras de seguridad mostraron a miles de animales saliendo de jaulas, balcones, casas, moviéndose como un solo cuerpo hacia las colinas del este. No era una huida, era un llamado. La familia Calderón, en la avenida Malpe, despertó y descubrió que su perro, Toby, ya no estaba. Pero en lugar de miedo sintieron una vibración en el pecho. La señora Calderón relató que lo escuchaba dentro de sí, no con palabras, sino con imágenes. Una galería subterránea iluminada por destellos verdes, rodeada de otras familias, todas aprendiendo a respirar en un aire distinto. Lo entendió de inmediato, no era un adiós. Era una invitación a regresar al origen. Conduje ayer por los suburbios de Ashmore. Calles silenciosas, casas abiertas con luces encendidas, juguetes de niños esparcidos en céspedes inmóviles. Todo estaba dispuesto como si las familias hubieran salido solo por un momento, pero nadie volvería. No había sensación de catástrofe, sino de calma, como si hubieran recordado algo que el resto de nosotros aún luchaba por aceptar. En la escuela primaria Mapel encontré algo que me estremeció. El edificio estaba vacío, pero en un salón alguien había escrito con tiza verde en el pizarrón: el mundo sólido se está volviendo maleable. Los sueños están aprendiendo a despertar. Las fronteras se están diluyendo. Es tiempo de volver. Debajo, en letras torcidas de niño, ahora pintamos con luces que flotan. Aquí todo canta. Y más abajo, en letra adulta, precisa y elegante, el ciclo terminó. Lo que antes era temporal ahora es definitivo. Gracias por dejar constancia de nuestro regreso. La clase infinita. Tengo una grabación de aquella aula desierta. Si escuchas con atención, notarás que el silencio no era vacío. Era un silencio lleno de vibraciones, como si otra realidad estuviera filtrándose entre las paredes. Y luego, entre ese rumor, emergió una risa. No pertenecía al edificio. Venía de otro lado. El eco de un lugar donde los niños estaban aprendiendo a mover la materia con gestos, donde Clara Jensen hacía girar hilos de energía como cometas, donde Sofía Delgado plegaba pasillos de espacio como si fueran telas. Pasé la noche registrando el avance. Para la medianoche, la ola había alcanzado la costa atlántica. A las 2 de la mañana ya había informes desde otras naciones. En todas partes el mismo patrón. Animales que desaparecían, familias que partían tras ellos,
comunidades enteras que optaban por el salto. El mundo antiguo se estaba disolviendo, y un nuevo tejido emergía con una rapidez que nadie había podido calcular. Sin embargo, no todos aceptaban soltar. En el centro de Chicago, a través de los ojos de un gato que vagaba entre callejones, observé a la familia Henderson encerrada en su apartamento. Habían sellado ventanas, bloqueado la puerta, bajado todas las persianas. Su perro, Atlas, había cruzado 3 noches antes, pero ellos se negaban a seguirlo. El padre, Robert, caminaba nervioso revisando notificaciones en un teléfono que ya no recibía señales del mundo que conocía. La madre, Evelyn, llamaba sin descanso a familiares que habían partido, marcando números que solo daban silencio. Los 2 hijos, de 7 y 9 años, permanecían inmóviles, con la mirada clavada en una esquina de la habitación, viendo figuras que sus padres eran incapaces de percibir. «Tenemos que resistir», repetía Robert, con la voz quebrada y los pasos cada vez más frenéticos. «Esta es nuestra casa. Esto es lo real. Lo que pasa allá afuera no puede ser natural». Algo estaba quebrándose, aunque no de la forma en que Robert temía. La realidad misma empezaba a volverse frágil, como un vidrio fino que resonaba a punto de partirse. A través de la percepción amplificada de un cuervo que se posaba en la cornisa, podía ver cómo el apartamento titilaba entre estados opuestos. Por momentos era un espacio concreto, lleno de polvo, con muebles desgastados y luces artificiales. Un instante después se volvía transparente, como un escenario dibujado con humo, atravesado por colores que no pertenecían a este mundo. Incluso en ese refugio de negación, las paredes se disolvían. Los hijos de Robert lo notaban con la claridad de quien no ha olvidado soñar. La pequeña Lucía, de 7 años, pintaba en hojas lo que veía detrás del velo, un claro imposible en medio de montañas, un círculo de figuras luminosas que ella llamaba los sabios, y a Bruma, su perro, aguardando con paciencia en un lugar donde los animales articulaban palabras y las sombras cantaban. Su hermano mayor, Adrián, de 9, hablaba con el rincón vacío de la habitación, respondiendo a voces que nadie más oía. «Papá», dijo Lucía una tarde, mostrando un dibujo con montañas abiertas como libros y un sendero que ascendía hacia la luz. «Bruma dice que tenemos que regresar. Que ellos nos esperan y tienen cosas que enseñarnos». Robert apretó los labios. Sus ojos enrojecidos reflejaban cansancio y un miedo obstinado. «Ese no es Bruma», dijo, con un hilo de voz cargado de rabia y tristeza. «Bruma murió. Sea lo que sea eso que escuchas, no es real». Lucía sonrió, no con burla, sino con una calma extraña. «Papá, esto es el sueño. Allá es donde despertamos». Dejé atrás la ciudad y conduje durante horas hasta las afueras de Meridian. El camino era un corredor de silencio, carreteras vacías, gasolineras abandonadas con surtidores inclinados como huesos oxidados, semáforos parpadeando para nadie. Solo quedaba el rumor de mi propio motor, mezclado con la sensación de que la realidad misma estaba cediendo, haciéndose más blanda a cada kilómetro. El ejército había levantado un campamento en lo que antes era un estadio de béisbol. Ahora lo llamaban zona de protección, aunque la verdad era más cercana a una celda colectiva, un refugio improvisado, construido con cercas de metal, reflectores y patrullas que vigilaban la entrada como si custodiara un secreto. Pero los secretos ya no se podían contener. Miles de personas se apretujaban en filas de carpas numeradas, como piezas de un tablero en desorden. Lo que cargaban no era solo hambre o cansancio, era un vacío invisible, un peso que se reconocía en la mirada perdida de los adultos. Todos compartían la misma herida, la ausencia de sus animales. Era un campamento saturado de murmullos. Se escuchaba el zumbido de generadores, voces temblorosas que repetían oraciones, llantos contenidos. Pero lo más inquietante era lo que no se escuchaba. No había un solo ladrido, ni un maullido, ni el canto de un pájaro. El silencio animal era un hueco que nada podía llenar. Los niños del campamento no enfermaban en el cuerpo, sino en el espíritu. Algunos caminaban en círculos murmurando canciones sin palabras, melodías que parecían heredadas de un sueño colectivo. Otros permanecían con la vista fija en un horizonte que nadie más podía ver, como si contemplaran un paisaje escondido detrás del velo del mundo. Los médicos no encontraban nada extraño en sus exámenes.
latidos normales, cerebros activos, pulmones sanos. Y sin embargo, los pequeños se evaporaban lentamente de esta realidad. Sus cuerpos se volvían pálidos, sus siluetas se difuminaban como imágenes mal impresas. El aire alrededor de ellos vibraba con un resplandor tenue, como si estuvieran siendo jalados hacia otro lugar. La doctora Irene, jefa médica del campamento, me reconoció al instante. Sabía que yo había estado transmitiendo lo que ocurría desde los primeros días, y en su rostro vi una mezcla de alivio y desesperación. Apenas crucé la entrada médica, me tomó del brazo con fuerza y me condujo hasta la zona de aislamiento, un pabellón donde el aire parecía más denso. Adrián, susurró con voz quebrada, necesito que me digas qué está pasando. Estos niños no encajan en nada que yo conozca. Miré a mi alrededor. Los pequeños estiraban las manos hacia el aire, con los dedos temblorosos, como si intentaran asirse de algo invisible que flotaba sobre ellos. Sus rostros no mostraban dolor, sino anhelo. Era el gesto de alguien que escucha su nombre al otro lado de un río. No están enfermos, le respondí. Están siendo llamados. Cada segundo que los retenemos aquí, más se desgarran. ¿Llamados?, preguntó Irene, con incredulidad. Al mismo lugar a donde fueron sus animales, continué. A un sitio donde lo sólido y lo soñado ya no se distinguen. Ellos lo sienten, lo saben, pero no pueden cruzar porque los adultos se empeñan en sostenerlos aquí. Ella me miró con desconfianza, como si mis palabras fueran demasiado grandes para caber en la lógica de la ciencia. Y, sin embargo, sus ojos delataban que lo intuía desde hacía días. En el centro del campamento encontré a los responsables de esa resistencia, un grupo de oficiales y científicos reunidos en torno a mapas, pantallas y documentos. Sus manos señalaban teorías, trazaban rutas, elaboraban planes de defensa. Hablaban de invasiones, de manipulación mental, de fuerzas hostiles que buscaban quebrar a la humanidad desde dentro. No entendían. Lo que llamaban amenaza no era más que la propia humanidad intentando sanar su fractura. Entre aquel grupo reconocí a Elena, una investigadora que había logrado escapar de uno de los círculos de reunión en las montañas. Había forzado su regreso para advertir al resto. Pero la experiencia la había marcado de forma irreversible. Ahora veía simultáneamente ambos mundos, el viejo y el naciente, y ese desgarro la estaba consumiendo. Su piel parecía reflejar dos realidades distintas, como si una sombra líquida se moviera bajo su rostro. Con voz quebrada, mostraba gráficas de actividad neuronal que nadie comprendía del todo. No es un ataque, repetía una y otra vez. No quiere destruirnos. Quiere repararnos. Quiere recomponer lo que rompimos cuando nos encerramos en una sola vigilia y olvidamos soñar despiertos. Algunos la escuchaban con escepticismo, otros con miedo, otros con rabia. Pero la semilla ya estaba plantada. La verdad era que la Tierra no estaba atacando, estaba llamando. La general Ortega, la verdadera y no la sombra que alguna vez llevó su rostro, dirigía la respuesta militar con firmeza. Había estudiado cada ciclo anterior en archivos olvidados, expedientes prohibidos que hablaban de desapariciones colectivas, aldeas borradas de los mapas, épocas donde el mundo parecía tambalearse y luego recomponerse. Comprendía mejor que nadie que lo que enfrentaban no era una invasión, sino la mente soñadora de la Tierra reclamando lo que había perdido cuando la humanidad se aisló en la vigilia. Y entonces ocurrió. En el campamento de Meridian, los niños que se volvían translúcidos comenzaron a atravesar las cercas como si fueran humo. No corrían, avanzaban despacio, con sonrisas serenas, como quien despierta de un mal sueño. Los soldados intentaban detenerlos, alargando los brazos para retenerlos, pero sus manos solo atrapaban vacío. Los pequeños cruzaban entre risas, con los ojos iluminados por un reflejo que no pertenecía a este mundo. Algunos adultos gritaron, intentaron seguirlos, se arrodillaron implorando que regresaran. Pero no era un abandono. Era un regreso. Ese día comprendí que nada podía detener la ola que avanzaba. El campamento, el ejército, los científicos, las barreras de metal y los mapas estratégicos. Todo eso no era más que un decorado a punto de desmoronarse frente a la verdadera fuerza que se levantaba. Lo que se avecinaba no era el fin. Era la invitación a recordar lo que siempre fuimos.
¿Qué decirles? Que dejen ir. Que comprendan que sus animales no partieron, sino que los esperan más allá del umbral. Escucha esta grabación del campamento. No eran gritos de miedo. Eran lamentos de niños que podían ver a sus compañeros al otro lado, extendiendo las manos, pero sin poder alcanzarlos. La general Ortega me detuvo antes de partir. ¿Es el fin de la humanidad?, preguntó. Y le respondí, no, es el inicio. No de lo que fuimos, sino de lo que debimos ser desde siempre. Mientras hablaba, sentí como mi cuerpo se volvía más ligero, atravesado por la marca que me unía a la red. Ya no era un narrador aislado, me estaba convirtiendo en puente. Y en esa disolución, entendí que el viaje de regreso no era una pérdida, sino una expansión. Elegí mi destino el día que dejé que Auren, mi perro, me mordiera. No fue un error, fue una invitación. Desde entonces, estoy cambiando en algo que puede moverse entre dos orillas y tender puentes para quienes aún dudan. Mientras transmito esta última señal, observo cómo el fenómeno alcanza los últimos refugios. Las ciudades atrincheradas, los campamentos militares, los búnkeres enterrados bajo tierra. También allí la realidad se ablanda, aunque lo nieguen. Los informes lo confirman. En laboratorios sellados, los relojes giran hacia adelante y hacia atrás. En granjas aisladas, el cielo muestra auroras con colores que no existen en nuestro viejo espectro. En hogares donde aún quedaban animales, las mascotas abren la boca y hablan con voces humanas, pidiendo a sus dueños que no teman. El mundo conocido se derrumba, no como una catástrofe, sino como una piel vieja que se desprende. Las mascotas nunca fueron amenaza. Siempre fueron la llave. El recordatorio silencioso de que el amor no conoce especies, ni cuerpos, ni dimensiones. Fueron las centinelas de un puente que ahora se revela ante nosotros. Auren, que caminó a mi lado durante tantos años, no era solo un perro. Era guardián, mensajero y traductor de un lenguaje que habíamos olvidado. Estuvo esperando pacientemente este instante, sosteniendo entre sus ojos la promesa de un mundo distinto. Ahora, su misión ha concluido, y la mía está apenas comenzando. Siento como mi transformación se acelera. Dentro de poco estaré transmitiendo desde tu sala y desde el claro en la montaña al mismo tiempo. Me convertiré en parte de la red que está enseñando a soñar sin cerrar los ojos. Aún tienes una decisión, aunque el margen de duda se estrecha. Puedes aferrarte al viejo mundo, que se deshace como ceniza en el viento, o puedes aceptar el llamado. Escucha a tu perro cuando lo sientas ladrar en sueños. Escucha a tu gato cuando te mire como si viera más allá de lo que tú alcanzas. Escucha a tu ave cuando su canto resuene distinto, como si estuviera abriendo puertas invisibles. No se han ido. Están aprendiendo a existir de otra manera, más grande, más libre. Y quieren guiarte, como siempre lo hicieron, hacia tu verdadero hogar. El ciclo terminó. Los relojes de 40 años ya no volverán a marcar otra cosecha. No habrá un nuevo intento, porque este es definitivo. La realidad no se está acabando, se está desplegando. No es un final, es el regreso a lo que siempre fuimos antes del miedo, antes de la separación. Aquí Adrián, despidiéndose de la vieja realidad y entrando en la nueva. La integración es total. Las fronteras se han borrado. El amor ha ganado. La transmisión, sin embargo, no muere conmigo. Seguirá viva en cada mirada de un animal, en cada sueño compartido, en cada lugar donde lo imposible se atreva a florecer. La transmisión se apaga entre carcajadas de animales y el murmullo de niños que pintan con fuego en el aire. El viejo mundo ya se ha ido. El nuevo está aquí. Hola, soy Alejandro Romero, reportero del Crónica Estudiantil de Valle Escondido, el periódico de nuestra secundaria. Desde hace semanas he estado investigando algo muy extraño que sucede aquí, algo que la mayoría de los alumnos pasa por alto, pero hoy descubrí una pista que podría cambiarlo todo. Me refiero a Iván Méndez, el chico callado que siempre se sienta en la última fila. Ese que sonríe aunque nadie le hable, el que nunca interrumpe, el que parece invisible para los profesores. Muchos creen que solo es tímido. Yo pensaba lo mismo, hasta que empecé a conectar detalles que no cuadraban. Todo comenzó la semana pasada, cuando estaba en la oficina de la escuela esperando entrevistar al subdirector Morales sobre las reparaciones en los baños.
Mientras aguardaba, vi a la señora Vega, la secretaria, acomodando carpetas en un archivador viejo. Una de ellas resaltaba. El cartón estaba amarillento, con bordes desgastados. No pude evitar leer el nombre en la pestaña. Iván Méndez, generación 1999. Me quedé helado. El año 1999 fue hace más de 25 años. ¿Cómo podía haber un expediente tan antiguo con el mismo nombre del chico que hoy comparte clases con nosotros? Cuando le pregunté, la señora Vega me miró confundida y dijo, no sé por qué saqué esta carpeta. Sentí que debía revisarla. Luego la abrió. Dentro había una foto escolar, y lo perturbador fue que no mostraba a un pariente lejano ni a un homónimo. No. La foto era de Iván, exactamente igual al de ahora. La misma cara, la misma sonrisa congelada en el tiempo. No pude sacarme esa imagen de la cabeza. Así que busqué ayuda. Mi amiga Laura Kim, del Club de Tecnología, aceptó investigar conmigo. Pasamos varias tardes en el laboratorio de informática accediendo a bases de datos antiguas de la escuela. Lo que descubrimos fue aterrador. Iván aparece registrado en cada curso desde 1999 hasta hoy. No con variaciones, no con nombres parecidos. Exactamente el mismo alumno, con la misma fecha de nacimiento, el mismo número de identificación y la misma dirección de contacto. Una dirección que, por cierto, corresponde a una casa abandonada en las afueras del pueblo. Lo más inquietante, asistencia perfecta durante más de 2 décadas. Ni una sola ausencia. Le conté esto a un viejo amigo mío, Raúl Torres, y me confesó algo que lo perturbó. Dijo que, por curiosidad, le preguntó a Iván cómo fue su primer 6º grado. Según Raúl, Iván lo miró con esa sonrisa fija, pero con los ojos llenos de tristeza, y susurró, recuerdo cada clase, cada una. Raúl asegura que su voz sonaba distinta, como si no perteneciera a un adolescente, sino a alguien que hablaba desde muy lejos. Laura fue más allá. Encontró grabaciones digitales de entrevistas con profesores jubilados. En una de 2002, el maestro de historia, don Esteban Cáceres, mencionaba a un alumno llamado Iván Méndez. Contaba que era brillante, pero que siempre cuestionaba el propósito de las pruebas estandarizadas. Mientras los demás llenaban círculos en los exámenes, Iván preguntaba, ¿por qué debemos responder dentro de estas opciones? ¿O quién decide cuál es la respuesta correcta? Esa rebeldía comenzó a contagiar a otros alumnos, desafiando la rutina escolar. Pero algo pasó. Después de un tiempo, Iván comenzó a obtener calificaciones perfectas. En los exámenes, sin embargo, dejaba mensajes en los márgenes. El ciclo no debe repetirse, no olvides quién eras. El patrón se alimenta de nuestra obediencia. Don Esteban guardó algunos de esos papeles, preocupado. Luego, sin explicación, Iván cambió. Se volvió callado, obediente, siempre al fondo, siempre sonriendo. Otro testimonio vino de Clara Salgado, una alumna mayor. Me dijo que una noche pasó por el ala cerrada del edificio viejo y escuchó sollozos. Al asomarse a un salón vacío, vio a Iván sentado en un pupitre. Sonreía, pero sus mejillas estaban bañadas en lágrimas. Repetía algo una y otra vez. No olvides. No olvides. No olvides. En cuanto Clara entró, él dejó de llorar, la saludó como si nada y volvió a sonreír, como si hubiese borrado en segundos todo rastro de sufrimiento. Pregunté a algunos profesores actuales y sus reacciones fueron inquietantes. La señora Matute, que lleva décadas enseñando, dijo, ese nombre me resulta conocido, pero no logro recordar su cara. Lo dijo mientras se llevaba las manos a las sienes, como si un recuerdo doloroso intentara salir. La única que lo recordaba con claridad fue la profesora de lengua, la señorita Ocampo. Cuando mencioné a Iván, palideció y dijo, creo que cometí un error hace muchos años. Relató que, en el 2000, había utilizado un viejo manual sobre disciplina y repetición en la enseñanza. Iván lo cuestionaba a diario, invitando a sus compañeros a pensar distinto, a crear su propio camino de aprendizaje. La dirección le exigió poner orden, así que un día leyó un pasaje de ese libro en voz alta. Y, según ella, desde ese instante, Iván cambió. Nunca volvió a levantar la mano, nunca volvió a discutir nada. Solo sonreía. Ocampo terminó diciendo, creí que lo estaba ayudando a adaptarse, pero quizás lo entregué a algo mucho peor. Entre antiguos alumnos encontré a Mónica Ruiz, que aún lo recuerda con claridad.
Dijo que al principio Iván estaba lleno de ideas, pero que después de aquel episodio se convirtió en un espectador eterno. Con el tiempo, algunos juraban verlo en 2 o 3 aulas al mismo tiempo. Siempre en la última fila, siempre con la misma sonrisa. Cuando alguien le hablaba, él respondía con frases crípticas sobre romper el patrón o despertar del ciclo. Mónica también contó que quienes pasaban demasiado tiempo con él cambiaban. Se volvían obsesivos con los horarios, incapaces de tolerar retrasos. Repetían las mismas rutinas una y otra vez como si estuvieran hipnotizados. En el archivo disciplinario encontré reportes con su firma. En vez de explicar la falta, en cada uno escribió lo mismo. Intenté que recordaran. Las fechas variaban, 2001, 2006, 2012, 2019, pero el mensaje nunca cambiaba. Finalmente decidí confrontarlo. Lo hallé en la biblioteca, hojeando el mismo libro una y otra vez. Me acerqué y me devolvió esa sonrisa vacía. Sus ojos, sin embargo, estaban cansados, cargados de un sufrimiento imposible de ocultar. Le pregunté, ¿por qué hablas de romper el ciclo? Y, por primera vez, dejó de sonreír. Su rostro se endureció y, con una voz mucho más vieja de lo que debía tener, dijo, porque estoy atrapado. Y duele. Poco después, Laura encontró una grabación etiquetada y Méndez, confidencial. En ella, su voz se escuchaba grave, sin rastro de sonrisa. El patrón se alimenta de cada repetición. Cada alumno que obedece sin pensar lo fortalece. Yo quedé ligado a él desde 1999. He intentado resistir, pero soy parte de su sistema. Todavía recuerdo quién era, y por eso advierto. Ahora entiendo. Iván lleva más de 2 décadas prisionero de algo que no debería existir, viendo cómo generaciones de estudiantes son absorbidas por una fuerza que se alimenta de la rutina. Pero también ha estado esperando a alguien capaz de resistir. Según los archivos que revisamos, esa persona, soy yo. Así que, si escuchas esto y notas que tu vida se vuelve demasiado rígida, que tu asistencia es perfecta aunque no lo planees, que te irrita que las cosas no ocurran en el minuto exacto, resiste. Haz preguntas. Busca otra forma de aprender. No dejes que el patrón te atrape. Y si ves a Iván sentado en tu clase, no le tengas miedo. Él todavía lucha, aunque le cueste. Es el único que recuerda cómo era nuestra escuela antes de que todo se volviera mecánico. Soy Alejandro Romero. No pienso detenerme hasta liberar a Iván Méndez y salvar a nuestra escuela. El patrón quiere que olvidemos quiénes somos. Pero yo no lo permitiré. No mientras haya alguien escuchando. Las pruebas se acercan. Y esta vez, no estaremos solos. Informe inicial. La policía del municipio de Pine Hollow, Distrito 7, continúa investigando la desaparición de Evan Mercer, de 20 años, reportado como desaparecido el pasado 3 de septiembre. Según sus familiares, Evan llevaba varios días en cama con fiebre intensa y delirios intermitentes. Aquel domingo por la mañana, ya no estaba. No había señales de entrada forzada, y su teléfono permanecía apagado desde la noche anterior. El único hallazgo relevante fue una grabadora antigua de mano, encontrada sobre un banco en el parque Willowbrook, todavía encendida. La cinta fue incautada y clasificada por la Agencia de Control de Fenómenos, aunque una copia parcial no autorizada circula en redes clandestinas. Archivo 1. Me llamo Evan Mercer y estoy grabando porque necesito dejar prueba de lo que está pasando. Me desperté esta mañana y todo mi barrio estaba detenido. Los coches inmóviles en medio del cruce, un perro suspendido en el aire mientras saltaba una verja, y hasta las nubes congeladas como pintura en el cielo. Nada se mueve. Excepto yo. El móvil está muerto. La luz no funciona. Ni siquiera el generador portátil arranca. Estoy usando esta grabadora que mi abuelo guardaba en un armario, de esas de casete con botones duros. No salí enseguida. Pensé que era uno de esos bloqueos de tiempo sectoriales que escuché en una transmisión de Relay, donde la gente dentro de casa se mantiene segura. Pero esto no es eso. Mamá está en el pasillo, con una taza en la mano a medio levantar. Mi hermano pequeño, sentado en el suelo, con un videojuego detenido en pantalla. Les toqué el hombro, ni un parpadeo. No pude moverles ni un dedo. Llevo lo que parecen horas mirándolos, pero los relojes están congelados. El sol, fijo en el mismo punto. Me atreví a salir. Caminé hasta el café de Maple.
El dueño, el señor Lovell, está petrificado con la jarra de leche suspendida a mitad del vertido. Incluso las gotas están suspendidas en el aire. Ni viento, ni insectos, ni ruido, solo un zumbido grave en los oídos. Comí un pedazo de pan, pero estaba frío, como si lo hubieran horneado hacía un segundo y abandonado ahí. No es el fenómeno del que hablaban en la radio. Esto es otra cosa. Y entonces, lo escuché. Una voz sin voz, directa en mi cabeza. Bienvenido al Distrito 9. Permanece, aporta, tu lugar te estaba esperando. Archivo 2. No sé si han pasado horas o días. El coche funciona, así que intenté llegar a la estación central de la ACFI. Pensé que podrían ayudarme. Pero no importa qué salida tome, siempre acabo en la misma calle, con la misma señal doblada y el mismo gato muerto junto a la cuneta. Paré en la biblioteca comunitaria. Afuera, una mujer está congelada a mitad de un bostezo, con el brazo levantado como para taparse la boca. La miré, le hablé, nada. Revisé móviles ajenos, todos apagados. Y luego, en el escaparate de la panadería, mi reflejo tardó en copiarme. Apenas unos segundos, pero lo vi. Me está costando distinguir cuánto tiempo llevo despierto. Sin relojes, y con un cielo inmóvil, podría ser un día o una semana. Archivo 3. Escuché pasos. No de animal, de persona. Provenían de la antigua oficina de telégrafos. Llegué y solo había estatuas humanas. Excepto una figura. Alta. Abrigo gris hasta los tobillos, bufanda que cubría el cuello, sombrero bajo. Ninguna piel a la vista. Parpadeé y su postura cambió. Me acerqué, y ya no estaba. Este lugar no está vacío. Y algo sabe que me muevo. Archivo 4. Creo que han pasado varios días. Los pasos me siguen, cada vez más cerca. Hoy, en el supermercado, escuché un estante desplomarse en el pasillo vecino. Corrí y vi una distorsión. Como calor flotando. Me escondí en la vieja ferretería de Arlo. Desde aquí controlo la avenida que lleva a mi casa. Si lo que me sigue es real, pasará por aquí. Esperé. Nada. Hasta que vi un papel nuevo en el mostrador. Regresa a dormir. No estaba antes. He vigilado cada acceso. Nadie pudo entrar. ¿Cuánto tiempo lleva observándome? ¿Por qué quiere que me acueste? He pasado días en cama antes de esto y no cambió nada. Creo que intenta convencerme de que estoy enfermo. No lo estoy. Estoy despierto. Estoy vivo. Archivo 5. Volví a casa. Mamá sigue en el pasillo, mi hermano con el mando congelado en las manos. Intenté hablarles, pero la voz se cortaba en la garganta, como si alguien apretara el aire. Y mi reflejo, otra vez mirándome fijo, sin imitarme. Archivo 6. Vi el destello afuera. Una mancha que reptaba por el asfalto hasta ocultarse tras una cabina telefónica. Me sigue. Esto ya no es Pine Hollow. Archivo 7. El tiempo no avanza, pero las sombras sí. Se estiran hasta mitad de la calle, como manos largas que intentan tocarme. Una se movió sola, sin dueño, y huyó a un callejón cuando la miré. La silueta invisible sigue ahí, siempre en el rabillo del ojo. Quiere que me quede aquí para siempre. Archivo 8. No voy a permitirlo. Vi a un guardia de seguridad frente al centro comercial, inmóvil, con su pistola en la funda. Si esa cosa es lo único que se mueve, matarla reiniciará el tiempo. Iré al parque y cuando me siga la eliminaré. El contenido anterior es una reconstrucción oficial de los fragmentos recuperados por la ACFI. La voz fue confirmada como la de Evan Mercer. Él sigue desaparecido. Y recuerde, durante un evento de congelación, evite mirar su reflejo.